El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Durante toda la semana, representada en los siguientes 30 minutos, ustedes proponen, discuten, reclaman y analizan acerca de este maravilloso fenómeno que es la televisión nuestra de todos los días. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Hoy queremos analizar el tema de la religión en la televisión. Sabemos que desde la Constitución de 1991, con el artículo 19, hay libertad de cultos en nuestro país, pero es inevitable que se mencione e incorpore todo tipo de asuntos religiosos en nuestro medio. Pero, ¿qué pasa cuando un presentador o un programa privilegian un tema referente a una religión o a un culto? Más cuando existen cerca de 5.500 iglesias y confesiones de fe en nuestro país, registradas según el Ministerio del Interior. Pues bien, aquí en el Defensor del Televidente hemos recibido percepciones o sugerencias sobre este tema que genera múltiples reacciones. Para ello nos acompaña aquí en el estudio el padre Mario Rivera, sacerdote jesuita, teólogo, comunicador social, es colega nuestro, catedrático en religiones del mundo de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido a Uno TV, padre. Muchas gracias por invitarme. Pues bien, padre, salimos a preguntarle a nuestros televidentes si los contenidos religiosos que ven en televisión les gustan y sienten que son apropiados. Veamos qué respondieron. Pues la verdad no me parece, porque pues eso es algo de libre albedrío y nadie tiene por qué obligar a alguien a mirar en un canal público ciertos contenidos religiosos del que sea, pues cierto, del tema de la religión que sea. Eso es algo muy personal y no deberían pasarse, pienso yo, no debería pasarse por televisión pública. Yo opinaría que sí, pero no muchas veces en la semana. Diría que sería apropiado por ahí unas 3 veces, pues porque sin embargo son programas que hacen falta en la televisión. Pienso que no, porque no todas las personas creemos en Dios ni en ninguna iglesia, y para nosotros los que no creemos en Dios no tienen ninguna relevancia esas ideas, que para mí son absurdas y fuera de tiempo. Bueno, padre, así de individual es el asunto de las creencias religiosas y los contenidos que pasan por la televisión, ¿o realmente sí es un asunto de comunidad? Pues yo diría que aquí están las dos dimensiones. Ciertamente hay una libertad de conciencia, cada cual tiene derecho a creer lo que considere justo o a no creer en ningún credo en concreto, y eso es respetable. Pero también entra en juego la libertad de expresión, primero de expresión en general, luego de expresión de la creencia religiosa a la que tienen derecho todas las personas que tienen un culto religioso determinado. Ahora, los televidentes que acabamos de escuchar hacen críticas respecto a la televisión pública. La televisión pública en sentido estricto es aquella que es del Estado. Un canal como el Canal 1, si bien es del Estado, concede a particulares sus espacios, y en este sentido se privatiza un espacio y un particular libremente puede expresar aquello que le considere válido, siempre y cuando se respete la diversidad, claro está. También está constituido el derecho a la libertad de empresa, y la libertad de empresa puede ser exponer creencias religiosas, credos, prácticas religiosas. Es lo mismo que pasa con las posiciones políticas. Hay derecho a expresar una posición política, aunque algunos digan que eso es aburrido o que eso no vale la pena. En últimas, si nos regimos por criterios del mercado, el rating dirá si la gente quiere o no quiere ver eso.
Pero además hay un criterio que la religión no es simplemente expresar asuntos confesionales, hay también una apuesta de sociedad, una apuesta ética, y eso es legítimo expresarlo a todo el mundo independientemente de su confesión particular. Porque lo paradójico es que quienes reclaman libertad de expresión y libertad de culto o de no culto, pues en últimas están relegando la posibilidad de que algunas personas sí tengan creencias o acceso a contenidos religiosos. Yo creo que es verdad. Aquí se ha ido interpretando que libertad de expresión implica que no me digan nada que me fastidie. Eso no es libertad de expresión. Si yo tengo derecho a no escuchar algo con lo que no estoy de acuerdo, el que no está de acuerdo también tiene derecho a poder decir sus cosas, ¿sí? Entonces es difícil entrar a un término medio, ¿no? Eso siempre será algo que toca a los programadores de televisión encontrar el justo medio de manera que haya espacio a la pluralidad. Padre, usted como comunicador, desde allá, desde el otro lado de la pantalla y en perspectiva, en gran angular, ¿cómo ve el tratamiento de la religión en la televisión? Yo creo que no es muy bueno. Está repleta de estereotipos, está repleta de ideas preconcebidas, que realmente los que ya somos sacerdotes o metidos a fondo en el trabajo de cualquier religión, no solo la católica, nos damos cuenta que no es muy preciso aquello que se dice. Casi nunca vienen a preguntarnos si este tratamiento es apropiado según lo que la misma confesión de fe profesa. Eso sería como cuando uno tiene un problema en la clase de ciencias y va y le pregunta al profesor de inglés. Ciertamente no le va a dar la mejor respuesta. Y en ese doble rol, padre de comunicador y sacerdote, ¿qué es lo apropiado a la hora de transmitir, digamos, contenidos que tengan que ver con lo religioso? Estética religiosa, creencias religiosas, prácticas religiosas, etc. Bueno, yo creo que el espacio privilegiado de los medios de comunicación es solo para transmitir, sobre todo para transmitir las apuestas éticas a las que todas las religiones participamos. Y ya en espacios más reducidos, yo creo que para expresar también ideas ya más de corte cultural, espiritual, porque esas son más específicas. Y no se puede reemplazar en los medios masivos lo que es el contacto personal con el creyente para acompañarlo en su fe. Ahora, en eso hay discrepancias también según el criterio de cada iglesia. Hay que tener esto presente. No todas las religiones tienen una intención apologética, no todas tienen una intención de difundir su fe, no porque desprecien a los otros, sino porque no está en sus apuestas. Por ejemplo, el judaísmo no está buscando conversiones. Por lo tanto, difundir su mensaje le interesa más que su comunidad en concreta lo conozca y viva a fondo su fe. El cristianismo en general, todas las ramas, catolicismo, episcopales, pentecostales y el islam, si somos religiones misioneras y apologéticas, nos interesa tener espacios para difundir nuestra fe. ¿Y eso es diferente del proselitismo religioso? Digamos, nosotros tenemos una visión de sociedad a la que le jugamos. También algunos tienen la intención de que no solamente la sociedad vaya acorde con unos principios del Evangelio, sino que haya una conversión y que hagan parte de las iglesias. Es legítimo la invitación y de hecho cada vez hay más espacios en los que se invitan. Y hay países como en Estados Unidos donde incluso hay religiones que tienen como centro de expresión la televisión, los famosos televangelistas que conocemos en Estados Unidos. Muy bien, en nuestra sección expertos esta mañana nos acompaña José Luis Mesa Rueda, doctor y profesor de teología, que busca la religión al salir de los espacios particulares y exponerse en las pantallas televisivas. Pues yo considero que la religión como institución, si se quiere, o como forma de creer, pues busca explicitarse, darse a conocer. Tal vez algunas religiones sean más proselitistas que otras y precisamente aprovechan los canales que tiene a su disposición, en este caso, pues los canales televisivos, para darse a conocer, para decirle a una población, a una sociedad, vea, nosotros existimos, esta es nuestra forma de ver el mundo, esta es nuestra forma de creer, y por lo tanto, en ese caso sería, digamos, una aparición o digamos, habría una intención de parte de la religión. Muy bien, nuevamente tocamos el tema del proselitismo. Hay proselitismos, por llamarlo así, buenos, regulares, hay unos proselitismos no adecuados. Padre, ¿usted qué piensa? Yo creo que cuando uno está hablando bien de su propia creencia, sin por eso denigrar de las otras, lo está haciendo bien. Aquellos que piensan que para posicionar la propia hay que denigrar de las otras, yo creo que están equivocados y la televisión no debería ser un espacio porque generamos intolerancia.
vemos que tristemente algunas confesiones religiosas le apuestan a esto. Además, hay una cosa que hay que tener claro, toda religión o toda iglesia cristiana tiene dentro de su grupo gente más abierta y otra mucho más intolerante. Por desgracia, a ratos pareciera que los intolerantes se preocupan más por acceder a los medios de comunicación que los otros. Como que aquellos más plurales dicen, bueno, no tenemos que entrar a hacer aquí ningún tipo de debate. Y en ese sentido se empieza a generar una desigualdad en los contenidos televisivos. ¿Usted considera, padre, que hay mayor descontento de las audiencias cuando se habla de determinado culto, de determinada creencia? Bueno, yo no me atrevería a generalizar. Yo creo que hay gente a la que le puede fastidiar que el catolicismo presente un espacio, a otros les podrían fastidiar las ideas pentecostales o las ideas de cualquier otro culto cristiano. No lo sé, yo creo que eso varía mucho según la idea de cada uno. Igual creo que hay gente que se siente muy cómoda con que le transmitan este tipo de programas. Yo creo que generalizarlo es difícil. De todas maneras, una cosa que sí es clara es que Colombia es un país altamente religioso, independientemente de a cuál religión estén. Este país, si bien tiene personas que no creen o agnósticas, que es legítimo y respetable, son pocas y hay derecho a que las religiones se expresen libremente. ¿Hay en ese sentido suficiente información, suficiente difusión, suficientes programas en la parrilla televisiva, sin importar el culto del cual estemos hablando? Y en esa misma proporción, ¿hay mayor aparición de programas de corte cristiano, de corte católico? ¿Cómo lo ve, padre? Pues mira, yo pienso que hay un fenómeno que en Colombia es relativamente nuevo y es el hecho de canales privados con un contenido religioso particular. Entonces, digamos, los grandes canales privados y el Canal 1, pues tienen algunos contenidos en esto, pero ya lo que empezamos a ver es que hay canales dedicados exclusivamente a esto, como el caso de Teleamiga o Cristovisión aquí en Bogotá, o el caso de Televid en Medellín, por mencionar solo algunos casos del catolicismo. Y sobre todo por cable tenemos centenares de canales de corte más evangélico, de corte más pentecostal, que anuncian sus asuntos. Ya los canales privados que tienen una parrilla de televisión mucho más amplia, yo creo que limitan mucho este tipo de cosas. Y al menos en el caso del catolicismo, creo que se reduce en la mayoría de los casos a la misa por televisión. Programas religiosos que traten esto más allá del culto de la misa, creo que son bastante pocos. Sí, los matutinos en los privados de los padres que inician la programación con una oración y un consejo, pero cosas pero es muy cortico, son muy 5 cortas. minutos. Sí, no hay un programa dedicado a esto con excepción de la misa que tienen algunos programas. ¿Y el Minuto de Dios? El Minuto de Dios, que realmente es un minutito y realmente es más un pequeño sermón que un espacio para tratar a fondo un tema religioso. Como decían los anteriores protagonistas de la televisión, 1 minuto para Dios y el resto para el resto. Bien, sí. En Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Buenos días, mi nombre es Gladys Amparo Rodríguez y mi opinión frente a la televisión y la religión es que deben de presentar programas de religión para que la gente cambie un poco de actitud y tenga como temor y a Dios para que obren mejor en este mundo. Comunicación en valores, comunicación desde una perspectiva ética, deontológica. Sí. La gente percibe que los programas religiosos tienen esa connotación. Sí, yo creo que, y además es una apuesta común a todas las religiones. Con las religiones del mundo podemos tener discrepancias en muchas cosas, las distintas religiones, pero hay valores que son universales, por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto a la integridad física y moral de las demás personas. Eso no importa si eres shintoísta, budista, cristiano, esto es común. Y en ese sentido construyen a la sociedad. E incluso en estos asuntos compartimos los mismos valores que los ateos o los agnósticos o los indiferentes religiosos tienen, porque son asuntos mucho más vitales del ser humano. Muy bien, en ese sentido, en nuestro país no existe una fuerte confrontación por razones religiosas como sí pasa en otras partes del planeta. ¿Existe estigmatización hacia algún tipo de creencia en nuestro país? Mira, yo creo que realmente los problemas mundiales empiezan a afectarnos también localmente. Yo pienso que se empieza a generar una cierta estigmatización hacia el Islam, por ejemplo,
Evidentemente, lo que yo conozco del Islam en Colombia son gente muy respetuosa, gente realmente que trabaja por este país, pero se empiezan a generar lo que te decía al inicio, estos estereotipos y van generando prejuicios. Y luego, por desgracia, sí hay que reconocer que hay unos ciertos... Hay algo tirante dentro del mismo gran cristianismo, porque muchas veces entre grupos evangélicos y pentecostales e Iglesia Católica no hay un respeto como debiera ser, pero sí lo hay, por ejemplo, un trabajo muy bello entre católicos, luteranos, menonitas, metodistas, anglicanos. En esto sí, pero por desgracia, no todos los sectores del catolicismo son ecuménicos, es decir, no todos le apuestan al trabajo conjunto con el otro. La religión cristiana, desde ese punto de vista, incluyendo la católica, está bien representada en televisión, en su gran mayoría, le falta. Y otra vez le pregunto desde la perspectiva de comunicador, sobre todo cuando, como vemos, los televidentes reclaman más contenidos que tengan que ver con lo religioso. A ver, la pregunta de si está bien representada se puede responder de dos maneras. Uno, por el número de minutos, ya hemos hablado un poco de eso, son pocos. Y la otra, por la calidad de los contenidos. Yo creo que calidad de contenidos religiosos, al menos en los grandes canales de este país, son muy pocos y de muy baja calidad, o son asuntos mucho más cultuales que no permiten una reflexión más a fondo en la televisión. En ese asunto no estamos bien. Ahora, tú decías al inicio, hay 5.500 iglesias. Pero eso es un decir que no tampoco podemos pensar. Es decir, aquí hay algunas confesiones con un número alto de creyentes, pero en el Ministerio del Interior una confesión con 500 personas se puede registrar. Y no lo podemos poner 500 personas que no estén bien representadas al lado de 40 millones o al lado de 800.000, ¿sí? No estoy diciendo que las minorías no tengan derechos y solamente la mayoría lo tenga, pero por la forma en que aquí se permitió el registro de confesiones y credos, 5.500 no está mostrando la realidad de las grandes confesiones de este país. Muy bien, ¿qué decirle a los televidentes, padre, que en un momento determinado o piden más contenido, ya hemos visto, y otros que dicen que por favor no pasen contenidos religiosos? Desde aquí, desde la Defensoría, ¿qué les podemos decir a uno y a otro? Mira, yo creo que tiene que haber un justo equilibrio, no volver esto como los canales exclusivamente religiosos, pero tampoco rechazar este espacio, porque la dimensión religiosa es una dimensión esencial del ser humano, a un ser humano en el que se le coarta su posibilidad de expresarse religiosamente, se le está violando sus derechos humanos y no podemos llegar a eso, y más en un país que pretende ser pluralista y que para bien o para mal la religión ha jugado un papel central en la constitución de la nación colombiana. Y también hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Si bien los orígenes de ciertos asuntos pueden ser religiosos, se transforman y terminan siendo parte integral de la cultura, al margen de lo que yo crea. Por ejemplo, una persona que no cree no va a encender un diciembre velitas, las va a encender. Se le olvida que es por la Inmaculada Concepción, pero va y las enciende. El origen es religioso. O no va a comer natilla y buñuelos y ir a la novena. Es una celebración. Es una celebración. Se volvió parte de la cultura. Y entonces llega un momento en que establecer el límite entre cultura y religión no es tan fácil. O una festividad religiosa. Entonces yo sí voy a trabajar para no solidarizarme con la festividad. Sí, seguramente el 25 de diciembre, el 8 de diciembre se van a quedar en casa descansando y no van a ir a trabajar porque no creen. Como pasa en estas celebraciones que estamos de Reyes. Que acabamos de terminar en diciembre pasado, que ahora con Reyes exactamente. O Semana Santa. ¿Quién dice, no, yo trabajo toda la Semana Santa porque yo no creo en que el que crucificaron sea Dios? No, van a descansar y hasta las procesiones irán porque hay expresiones artísticas y culturales que a la gente le atraen independientemente de su confesión de fe. Muy bien, regresemos con los televidentes y sus inquietudes y demos paso a nuestra segunda tribuna. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda y tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué Colombia, siendo un país libre de culto, presentan tantos programas católicos en televisión? Muy bien, ¿somos un país laico? ¿Lo somos, digamos, desde el punto de vista formal, en el papel, en el punto de vista legal o en las prácticas religiosas? ¿Somos un país laico? Yo creo que cada vez más, pero no tanto como los que escribieron la Constitución del 91 quieren. Me parece importante clarificar
que la libertad de cultos existía incluso en la Constitución del 86, la anterior a la del 91. La diferencia radicaba en que ahí el Estado se expresaba a sí mismo como confesionalmente católico, pero nunca estuvieron prohibidas las otras religiones. Ahora la diferencia es, sigue habiendo la misma libertad de culto que antes, pero el Estado ya no se profesa como un Estado católico. Y siendo un Estado laico, hay derecho a que las religiones se manifiesten, justo Exacto. porque es laico. Y antes también había el mismo derecho. Ese derecho no es nuevo. Ese derecho existía en la Constitución del 86. Ahora, el número de espacios y horas, ciertamente hay muchos más espacios para la religión católica. Pero seamos también sinceros, es una cuestión incluso de rating. Yo tengo 40 millones, por decir un número, no sé exactamente la cifra, pero estamos hablando que Colombia es más o menos alrededor del 90% católico. Mal contados, 40 millones de personas son católicas. Y X, credo que no quiero discriminar a ninguno, tiene 100.000. Tienen derecho a expresarse, pero también la televisión es un negocio. Claro. Si yo hago un programa que le interesa a los 5.000 de tal religión, no me lo va a ver prácticamente nadie. Si yo hago un programa que le interesa a 40 millones de personas, las posibilidades de tener un rating más alto también están allí. Puede ser injusto, pero es la dinámica del negocio. No se nos olvide, la televisión también es un negocio. Y por otro lado, pues está un mensaje que tiene un público determinado, unos alcances determinados y unas perspectivas determinadas desde el punto de vista espiritual. Claro, yo digo, ¿por qué, por ejemplo, la misa por televisión se transmite en tantos canales? Hombre, porque hay gente que la ve. Yo no creo que si la misa les estuviera robando la audiencia a otros, no la seguirían presentando, ¿sí? Ahora, es cierto que hay otros espacios que tienen un origen histórico, por ejemplo, el Minuto de Dios. El padre Rafael García Herreros fue uno de los precursores de la televisión en este país. Esta televisión, cuando arrancó en la televisión en Colombia, arrancó con García Herreros hablándonos por televisión. Claro. Se volvió parte de la cultura. Es cierto que hoy pueden decir, ¿por qué ese minutico lo tienen los padres eudistas y no lo tienen los pentecostales y no lo tienen los musulmanes? El debate es legítimo, es válido. No conozco dónde está la reglamentación, pero también yo creo que si las otras confesiones creen que hay algo que no está respetando la Constitución, tienen el derecho a acudir a la ley y expresar por medio de una acción popular o por medio de una acción de tutela la violación de sus derechos, y este Estado laico tendrá que responderles. Pensaba también que la misa, aparte de la connotación de gran feligresía, de gran público que tiene, también es un servicio social. Particularmente con los enfermos, con las personas que no pueden asistir. Y eso también es democracia. Claro, este país mayoritariamente católico tiene muchos católicos enfermos que se benefician con este servicio. Entonces, porque hay 5.000 confesiones, en las cuales sumadas esas 5.000 no hay un número alto, entonces rechazamos y discriminamos a los otros. Yo lo que creo es que hay que darles más espacio a los demás, no hay que atacar a la religión católica para decir que con eso estamos siendo progresistas. Ojalá los otros también tuvieran un espacio, hagan espacios de calidad y se sometan al criterio del gran público, que es el televidente. Si no les gusta eso, se va a acabar por sí mismo. ¿Están cerrados los programas de televisión aquí o en otro lado para otras tendencias u otros credos religiosos? Mira, yo hasta donde sé, por lo menos legalmente, no. Pero depende mucho de los criterios de cada empresa televisiva, es decir, de los canales privados o del Canal 1, es absolutamente libre porque la libertad, como tú lo decías, la libertad de empresa está unida íntimamente a la libertad de expresión. Una programadora tiene toda la libertad de querer o no querer dar espacios a un espacio religioso. Y además, otro fenómeno que se está viendo con frecuencia es la subcontratación de espacios. Entonces, una programadora X del Canal 1 en un espacio dice un culto determinado, yo le compro esta hora todos los martes, por decir un día, la están vendiendo. ¿Qué transmiten allí? Es problema de ese culto, ni siquiera ya la programadora está entrando en esto. Incluso cabría la posibilidad, si existiera, y de eso se trata la democracia y la participación múltiple, que un grupo agnóstico decidiese tener su espacio televisivo y decir no creemos en nada y que lo difundieran públicamente. Eso perfectamente cabe, ¿no? Es que la tolerancia es a todas las posturas, no es únicamente tolerancia para lo religioso y intolerancia para lo no religioso. La tolerancia es abierta a todo. Padre, volvamos a vincular a José Luis Mesa en esta conversación. ¿Cómo ve la inclusión de otros cultos en las parrillas televisivas?
yo creo que precisamente por más de que tenemos una constitución que proclamó que está defendiendo la libertad de cultos, pues todavía sigue siendo hegemónica, si se quiere, la presencia de lo católico, de la Iglesia Católica. Entonces, sí, sin duda alguna creo que hay que hacer un reconocimiento mucho más cierto, mucho más explícito, mucho más fuerte de las otras religiones. Y no solamente de las confesiones que forman parte de esto que llamamos el cristianismo, porque pensamos precisamente que en Colombia son muy fuertes otras comunidades cristianas que no son católicas y que no tienen presencia o no aparecen en los medios de comunicación, y en este caso en la televisión. Entonces sí debería tener mayor presencia. Pero también otras religiones que no son ni siquiera cristianas y que por supuesto forman parte de esa realidad religiosa de nuestro país, a las cuales deberíamos reconocer, por supuesto respetar e incluso dialogar con esas religiones para lograr lo que este país quiere, incluso en este momento histórico en donde estamos apostándole a la paz, por ejemplo, a la convivencia, y creo que eso no se logra desde una sola religión. También en la religión hay que acabar con esa perspectiva de adversario, de enemistad. Son iglesias hermanas, propenden por lo mismo, se supone. Claro, no, y en eso estoy completamente de acuerdo. Hay que ser ecuménicos y estar abiertos al diálogo interreligioso, pero sí, por eso no estoy mencionando a nadie, pero tenemos que ser muy sinceros. Para dialogar se necesitan dos. Yo creo que la religión católica está abierta al diálogo, incluso tiene un departamento en la Conferencia Episcopal dedicado exclusivamente al ecumenismo y al diálogo interreligioso, pero y hay unos que felizmente vienen y hablamos, y rico, y construimos cosas juntos, y hacemos actividades conjuntas, y hacemos incluso apuestas sociales conjuntas, cultos conjuntos, de oraciones conjuntas, pero no todos están interesados. Padre, para ir cerrando, estos programas televisivos de religión o de contenidos religiosos, ¿están bien tratados? ¿Tienen buenas estéticas? ¿Tienen buenas narrativas? ¿O son aburridos? ¿Cómo los ve usted? Mira, yo no creo que sean la mayoría muy bien tratados. Puede haber excepciones, no los niego. Ahora, en últimas, el problema de la estética es que entre gustos no hay disgustos. A algunos les pueden encantar estos grandes grupos con cantos y con así, otros los pueden detestar. Algunos quisieran algo más intimista, y otros van a decir, me duermo, ¿sí? Es difícil saberlo. Lo que yo creo es que falta precisión doctrinal en lo que muchos comunicadores expresan o en lo que algunos dramatizados muestran, ¿sí? No tienen como mucha claridad sobre esto, hay una ignorancia entendible, pero eso baja un poco la calidad. Padre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. Un placer tenerlo aquí. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Es la cita. No se olviden de ver 1 TV, el espacio de la Defensoría del Televidente. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, pueden venir aquí a la Avenida El Dorado, 85D55, local 107 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.